Egunon, ¿hace frío aquí? ¿O me lo parece? John Spartan. Sí, Demolition Man. 1993, una película dirigida por un desconocidísimo Marco Brambilla, producida por el siempre solvente Joel Silver, con un easter egg respecto a Arma Letal 3, que estaba ahí y está promocionada dentro de la película en el despacho de la teniente Lenina Huxley. ¿Por qué se llama Lenina Huxley? Porque esta película es una libre interpretación de la novela Un Mundo Feliz Aldous Huxley. Pero bueno, eso es algo que no me tiren de la lengua, porque como no he leído la novela, no he leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ya lo haré algún día, en algún momento, así que vamos con el tema más interesante. Estamos en un Los Ángeles de finales del siglo XX. La película es el año 1996, es decir, 3 años después, pero claro, tenemos una circunstancia que viene derivada de cosas que se han vivido ya justo poquito antes del inicio de la filmación de la película, como es en el ámbito de los terremotos en el año 1989, poco antes de la caída del muro de Berlín. Por aquellas fechas hubo un terremoto que se preveía que podía ser la antesala del Grande. El Grande es el gran terremoto de la falla de San Andrés, que va a destruir la zona de California y prácticamente va a darle playas a Arizona. Son cosas que, por ejemplo, ya estaban metidas en la película de Superman The Movie de Richard Donner de 1978, en el que, como la cosa no venía, Lex Luthor piensa, pues voy a darle un empujoncito, así Arizona tendrá playas pronto. Aquello no funcionó porque, claro, tienes un kryptoniano enfrente. Eso da muchos papeles para perder la apuesta. Bueno, pues tenemos en el año 1989 y luego posteriormente en el año 1994 unos terremotos importantes en la zona de Los Ángeles y de California que daban la idea de que, por ejemplo, para el 2010 por lo menos podía ser una fecha de que hubiera un terremoto del Grande, es decir, una magnitud 9 o 10, que podía ser cataclísmica para la zona y transformadora de todo el área. Por el otro lado, ya no nos vayamos a los riots de Kuwait de los años 60, Sweet, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, en el año 1992 hubo un levantamiento en barrios de Los Ángeles por temas racistas y que dieron lugar a muchos momentos de zozobra y de incertidumbre, con lo cual esas premisas se llevan 4 años en el futuro para el establecimiento del inicio de la película cerca del aeropuerto de Los Ángeles, el LAX, Los Angeles International Airport, donde se da el inicio de la batalla con aquellos Hammers de la policía de Los Ángeles y un Chinook, donde aparatos especiales, en donde va el señor John Spartan a detener a cualquier loco que ha establecido su reino de taifas en un reino llamado Los Ángeles. Y cada barrio es independiente de los demás, lo cual es curioso porque hay elementos del guión que son sorprendentes. Por ejemplo, el asunto de no tienen suficientes forenses y capacidad analítica para establecer que cuando Simon Phoenix, sí, el personaje de Wesley Snipes, que es el maligno, el malvado, que está en principio bien establecido y bien cortado por la interpretación de Wesley Snipes, ha matado previamente. ¿Cómo pueden no distinguir que
Es que esto es un spoiler, que los había matado ya previamente, lo dice en el futuro el personaje de Simon Phoenix al personaje de John Spartan. Pero no podían investigarlo en la época, le culpan a John Spartan del asesinato de los pobres muchachos que van en el autobús y que fueron secuestrados por Simon Phoenix. ¿Cómo puede ser? Pero un maníaco tiene que atrapar a otro maníaco y ahí salta desde el Chinook el señor John Spartan para tratar de poner orden en un caos infame. Claro, entre medias, claro, está el doctor Cocteau, que en principio le vemos jovencito, pero luego ya cuando se vaya a descongelar, como el pollo, pues le vemos un poco más mayorcito. Y hay unos términos en el guión y en la historia que están bien hilados, cosa que es sorprendente porque en otras películas, bueno, estos detalles nimios no importan. Pero bueno, Joel Silver, como productor, seguramente establecería que las cosas tienen que tener un buen récord y no tiene que haber problemas respecto a esa continuidad dentro de la trama y de la historia. Con lo cual, tenemos ahí el doctor que le acaba haciendo la parte técnica, porque claro, un juzgado le ha condenado y yo solamente te meto en el congelador y ya está. Pero bueno, son esas cosas que intermedias, ha habido el cataclismo, ha habido un cambio y tenemos la construcción de San Ángeles, que sería un conglomerado de Los Ángeles, San Diego, San Bernardino y Santa Bárbara, Metroplex, en donde hay una circunstancia pintoresca como es la idea del personaje del líder supremo, del Edgar Friendly. No, Edgar Friendly es el malvado que hay que matarle. Hay un líder que es el líder de la ciudad, que bueno, pues hace llamar a Simon Phoenix para tratar de solucionar un problema que tiene con unos rebeldes, en teoría Tex-Mex, que están abajo. Que eso viene a colación con un asunto que es curioso, porque en Europa no había la vinculación con Taco Bell, y por eso para la edición europea se cambió a Pizza Hut, la cadena de restaurantes, porque al parecer hubo una guerra de franquicias y solamente podía haber uno, es decir, una especie de inmortales de la gastronomía. Ya me imagino a Gordon Ramsay dirigiendo la batalla. Allá van mis huestes, con el hinojo, la sal y la pimienta. Pero bueno, son, al fin y al cabo, son cosas muy finas, basadas sobre todo en soja y ¿cómo era? En soja y ajo o algo así, lo cual no es muy raro, porque la Soylent, ¿recuerdan Soylent Green? Que hacían galletitas y que al final eran con cadáveres, aquella película con Eddie Robinson y con Charlton Heston, que está reseñada en el canal. Pues no lo dije entonces, pero Soylent es soja y lentejas, es decir, en teoría está hecha con soja y lentejas, aquel Soylent. Soylent Green, Soylent Blue, Soylent Red, Soylent Yellow, Soylent todo. Pero bueno, son elementos que están dentro de esta maraña en la que el líder de la ciudad, del Metroplex y de todas estas instituciones, vestido en cierta manera oriental, porque hay que introducir esa cuña interesante, que en los años 90 había la idea de que los orientales, especialmente los japoneses, iban a ser los dueños del mundo, iban a dominar sobre todo la costa oeste de los Estados Unidos, como por ejemplo también en los años 70 había
ha habido por ejemplo, la película aquella, Network, Un Mundo Implacable, en la que entonces a punto de fallecer actor que interpretaba al personaje importante le quitó el Oscar a William Holden, que dijo, claro, este ha muerto para que le quiten el Oscar a moi. Y bueno, esa es una película, sobre la televisión, que el trasfondo era que los árabes estaban comprando el mundo. ¿Por qué? Pues porque en aquellos años de crisis tenían mucho dinero por los hidrocarburos y bueno, pues y luego en los años finales 80 y los 90 pues estaban los japoneses que parecía que estaban comprando el mundo y por eso llevan un kimono y alguna serie de costumbres orientaloides están metidas en una película como algo que en el futuro iba a ser algo inevitable. Pero bueno, eso al final ha acabado siendo un poco distinto. Tenemos así pues elementos que, por ejemplo, las canciones son viejos jingles comerciales o infantiles del siglo XX. No hay más canciones que sobre todo no pueden ni contener elementos de odio, ni pasión, ni tristeza, es decir, no pueden tener emociones. Como he dicho, Taco Bell es la única cadena de restaurantes y ganó la guerra de franquicias, lo cual es curioso porque tenemos Taco Bell arriba y abajo son inmigrantes, son espaldas mojadas, ¿no? Son Tex-Mex, es decir, arriba ganan los mexicanitos buenos y abajo están los perdedores, los derrotados, es decir, los mexicanos malos, los que se resisten a adoptar todas las... Lo cual en teoría podría ser una paradójica visión, buscada o no, respecto a cuando la frontera les pasó por encima a los estados hoy de California, de Arizona, de Nuevo México, de Texas, incluso otros más al norte, que eran parte del Imperio Mexicano a principios del siglo XIX, y que como la parte de arriba, como la superestructura, ellos estaban viviendo tranquilamente y les pasaron por encima los Estados Unidos de América. Pero bueno, esta parábola yo creo que no es buscada y es algo que se me ha ocurrido ahora mismo. Pero bueno, ahí es la distinción de los de arriba y los de abajo, los Morlock y los Eloi, en esta ciudad futurista, en la que el líder tiene problemas porque no es la ciudad que él sueña, porque hay disensión y él no quiere la disensión, no quiere esos buenos ciudadanos que quieren hacer lo que les da en gana. No quiere esa disrupción temporal, aunque aceptable en términos de soportabilidad, de esos que suben arriba y hacen sus locuras, porque cada vez son más, es lo que están abajo, esa disociación de la ciudad de arriba y de la de abajo. Él quiere a alguien que cambie las cosas. ¿Y cómo puede ser? Pues con un golpe de mano que solamente alguien de fines del siglo XX, destructivo, puede hacer, que es Simon Phoenix. Y claro, con el descubrimiento del que le han sacado del congelador a Simon Phoenix, en teoría tenían que haberle sacado con una rehabilitación, pero no es así, sino que le han especializado para hacer lo que tiene que hacer, que es matar a Friendly y a los de abajo, a todos aquellos que están en el subsótano, porque el líder tiene una idea de una sociedad completamente distinta, una Arcadia feliz, mucho más mejor que incluso que la que existe. Esa ciudad en la que se utilizan eufemismos para no utilizar la palabra muerte, no se habla de homicidio, sino terminación no sancionada de vida, muerte de asesinato. Hace unos 22 años, la película es en el 2032 si no recuerdo mal, es decir, desde el 2010 no había habido asesinatos en la ciudad de Metroplex, de Los Ángeles, San Ángeles, con lo cual es algo que casi tienen que buscar en los libros de historia cuando hablan de un asesinato. Por supuesto, el tema de las blasfemias, un estatuto de moralidad verbal, con una inflación automática. Parece que hay máquinas por todos lados.
con papelinas que salen por ahí. Y eso está vinculado a las tres conchas, que en teoría ya no hay papel higiénico. El Sandra Bullock habla de papel de seda. Papel de seda, hombre, no me fastidies. Ni que fueran kimonos para hacer popó. Hombre, pues no es así. Claro, empiezan los personajes, especialmente John Spartan, a insultar. Bueno, ya no necesito las tres conchas. Ya tengo papel para limpiarme el ojete. Qué bien, qué bonito. Bueno, pues también es ilegal todo lo que mola. Es ilegal la carne, es ilegal el pescado, es ilegal las cosas como el alcohol, la cafeína, los deportes de contacto, los juguetes no educativos, los picantes y los alimentos no saludables, la sal de mesa, el tabaco. Y además, como dije, las circunstancias relativas a los sentimientos de odio, pasión, amor, tristeza, emociones. La soja y las algas son la base de toda la comida, eran soja y algas, no soja y ajos, pero bueno, son esas cosas y claro, las armas de fuego solo pueden verse en museos, por eso hay un encuentro cuando el personaje de Wesley Snipes, el personaje de Simon Phoenix, quiere hacerse ¿con qué? Con un arma. Es muy divertido, todas las vicisitudes, el choque cultural de alguien de 1996, de este escenario alternativo, que se junta con la ciudadanía de este 2032, también alternativo e hipotético y contracultural del futuro de este mundo distópico. Claro, también evidentemente pues el contacto físico ha sido eliminado, no hay sexo por el tema de la transmisión sexual y las enfermedades, el aborto es ilegal, el embarazo es necesario solamente con licencia, es decir, también el sexo está prohibido. Incluso Arnold Schwarzenegger ha sido presidente porque hay una biblioteca presidencial Schwarzenegger para... Ay, Dios mío, el personaje de Sylvester Stallone, ¿cómo puede ser? Ay, él llegó a presidente, ¿cómo? Pues no, mira, el futuro nos ha dicho que Arnold Schwarzenegger sí llegó a ser gobernador, pero al ser un pichafloja y meterla donde no debía, no pudo ser senador, que podía haber sido, o miembro del gabinete, que podría haber sido perfectamente secretario de defensa, o incluso vicepresidente, y desde ahí haber forzado el cambio constitucional para ser el presidente Schwarzenegger. Pero, como fue un picha floja, truncó la carrera política y ha tenido que volver al cine hasta el final de sus días. Ay, pobre Schwarzenegger. A cambio, el señor Sylvester Stallone ha tenido una carrera todavía sostenida en el tiempo, con sus mercenarios y con otras cosas, con Apollo Creed y la vuelta de Rambo y todo aquello. Es decir, ha tenido un mayor control de sus personajes, lo cual es curioso y reseñable. Pero bueno, tenemos esta Demolition Man en general, que como digo, el doctor líder tiene la idea de transformar, porque la sociedad no le gusta, cree que es base a una realidad histórica que tuvo su obligación con el cataclismo, la fundación de Metroplex, pero a pesar de haber tenido la posibilidad entonces, aunque supeditada a las circunstancias, de construir una sociedad un poco más a su gusto, pero quiere forzar las cosas para hacerlo ya completamente, con lo cual quiere transformar la sociedad y sabe a dónde quiere ir, pero no sabe cómo ir del momento actual, de ese momento de 2032 hasta el futuro. Y claro, por el otro lado, los que están debajo saben que quieren hacer lo que está prohibido, pero no saben cómo transformar eso en una sociedad que permita eso. Con lo cual, por eso, Sylvester Stallone, cuando se entrevista con el líder de los rebeldes, detecta, claro, que lo que quiere es una actividad reactiva, que es un rebelde, pero no es un constructor y hacedor de sociedades, como podría ser el líder de los de arriba, con lo cual al final pues en el equilibrio está la virtud, que sería el asunto. Y por eso pues el 4 de mayo, que es el día que empezó esta versión, este canal, el 4 de mayo de 2020 dijo Sylvester Stallone que había una secuela en marcha. Veremos esa secuela en algún momento. ¿Será realmente o era una especulación salida por la prensa? ¿Sería interesante? Sí, sería interesante. A ver por dónde tiran después del final que nos proponen en esta
película de Demolition Man es, como digo, es una película entretenida, disfrutable, los personajes están bastante bien, un elenco bastante majo de Sylvester Stallone como John Spartan, Wesley Snipes como Simon Phoenix, Sandra Bullock como la teniente Lenina Huxley, que es el enlace entre las dos épocas porque le gusta mucho el pasado y el siglo XX, aquellos tiempos de cowboys a su manera, de Los Ángeles de finales del siglo XX, idealizando a John Spartan, al que se les ponen encima de la mesa. También el jefe de policía, Josh Earl, por supuesto, el policía Ervin, interpretado por Robbie Schneider, Bill Cobbs, Zachary Lamb, que es el piloto del helicóptero en el que salta en Los Ángeles de 1996, el Chinook, el que salta, John Spartan, el piloto, luego se acaba retirando en su jubilación como un policía de administración en esta Metroplex, y es el enlace también entre una época y otra, en el que, bueno, pues Zachary Lamb le reconoce: ¡hombre, John Spartan! ¿Cómo? Bueno, pues hay una relación ahí. Incluso está Giacomo Giacomo como rebelde en las alcantarillas. Sí, Giacomo como Jack Black en esta película también. En los años 90 se empezó a socializar su actividad. Es decir, no puede ser mala. Donde está Giacomo Giacomo hay una película solvente y con calidad. Acérquense a Demolition Man con sus giros de la trama, cómo se van estableciendo los vínculos entre los diferentes personajes, e incluso el gordito, que yo creía que lo había visto en más películas, el secretario Bob, el Glenn Sadix, aunque la única película que le reconozco que la había visto era en Beetlejuice, en aquella cena en la casa de los protagonistas. Pero bueno, son estas cosas que a veces pues parece que un actor es parecido, pero en realidad es otro haciendo otro papel. Bueno, pues como digo, es una película pintoresca porque, por ejemplo, tenemos el asunto de que el tema principal en original estaba grabado por Grace Jones y escrito por Sting durante el tiempo en el que estaba haciendo la canción de Police, es decir, que fue hecha por primera vez en marzo de 1981. Luego ya hizo la música Elliot Goldenthal, pero bueno, eso es una película de 1993, es decir, una película que hay elementos que tienen una larga data de la forma en la que se hizo. El film debutó como número 1 en el box office, hizo pues un dinerito importante, con lo cual bueno, pues digamos que duplicó el presupuesto, el box office, por lo menos, como mínimo, y en principio podía ser objeto de, como digo, de una secuela, cosa que podría darse ahora. Ya veremos si en el año 2022 vemos una secuela de Demolition Man, o nos quedamos con la clásica, que es con esta. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que es una película disfrutable, que refleja lo que en una época de principios de la década de los 90 se podía proyectar acerca del futuro en la zona de Los Ángeles. No se ha cumplido, evidentemente, pero estas películas distópicas siempre tienen su punto de realidad en cierto ámbito, como el tema de los inmigrantes y los migrantes y la lucha de poder social a la hora de todas estas circunstancias que, mal que bien, pueden servir para reflexionar y todo. Acérquense, vean Demolition Man, una película disfrutable, como digo, con un Wesley Snipes que en aquel año había hecho Sol Naciente, y también había hecho una película con Takeshi Kitano, porque también le da esto de las artes marciales el Wesley Snipes. Y Sylvester Stallone, que también estaba en racha, y por tanto pues tenemos también a Sandra Bullock y a Rod Schneider, Giacomo Giacomo, es decir,
unos elementos que trenzan una propuesta cinematográfica interesante, mal que algunos la tachen de unas cosas horribles que no merece la pena reproducir. Véanla, acérquense, en serio. Es una película disfrutable. Y sin más, eskerrik asko, aurrero bat, beti jelpia.